¿Cómo les ha ido con la tarea? ¿Quieren que resolvamos? Sí, Licen, por favor, teníamos dudas. Por favor. Bien, hoy vamos a seguir la misma lógica de la clase de ayer, ¿ya? Vamos a avanzar hasta cierto punto, y por eso les pido tomen nota y si tienen alguna duda vayan preguntando para que el resto de la clase les dejemos una práctica. Entonces, solución. Punto 1. Tengo x es igual a t, y que es igual a t al cuadrado, y z igual a t al cubo. Por otro lado, u es igual a x al cuadrado y más z. Y b es igual a z al cuadrado menos xy. Lo que me piden es encontrar la derivada de u respecto a t. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, tengo u acá, y u depende de qué variables. Depende de las variables x, y, z. X depende de t, y depende de t, y z depende de t. ¿Cuántos caminos tengo para llegar a t? Tres caminos. Entonces, esta derivada parcial tiene que expresarse como la derivada de u. Sigo el primer camino respecto a x y la derivada de x respecto a t. Más, sumo el otro camino, la derivada de u respecto a y por la derivada de y respecto a t. Más la derivada de u respecto a z por la derivada de z respecto a t. Derivo. Acá tengo que derivar respecto a x, ¿qué expresión? U. Entonces digo, esto es la derivada de x al cuadrado y más z respecto a x por la derivada de x es igual a t respecto a t, más la derivada de x al cuadrado y más z respecto a y la derivada de t al cuadrado respecto a t, más el tercer sumando sería la derivada de x al cuadrado y más z respecto a z, más la derivada de z, que en este caso es t cubo, respecto a t. Si derivo esto respecto a x, tengo 2xy por la derivada de t respecto a t es 1, más esta parte es 2xy. La parte de acá es 1, más esta derivada respecto a y me quedaría x al cuadrado. Y en esta parte lo que me queda es 2t. Más derivada respecto a z, derivada de z respecto a z es 1. Y acá
este producto, esto es más, esto es por, también es más, de t al cubo es 3t al cuadrado. Entonces acá tengo 2xy más x al cuadrado por 2t más 3t al cuadrado. Continúo. En vez de x, reemplazo esto es igual a t y es t al cuadrado. Más x al cuadrado sería t al cuadrado por 2t. Más 3t al cubo, 3t al cuadrado. Sumado, acá tengo 2t al cubo más 2t al cuadrado más 3t al cuadrado. ¿Llegaron a ese resultado? Licenciado, ¿no sería 2t al cubo? Sí, Lice. Esta, ¿no? Sí, perdón. 2t al cubo más 3t al cuadrado, sumado me da 4t al cubo más 3t al cuadrado. ¿Qué otro ejercicio? ¿Cuál más quisieran resolver? El de bebé. El 3 El 3 dice. Ya, muy bien. Z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. X es igual a r seno de θ. Y es igual a r seno de θ. Muy bien. Lo que tenemos que hacer, lo que nos piden de derivada es, de z respecto a r. Bueno, en este ejercicio también lo que me pedían era la derivada de b respecto a t, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. ¿Está bien? Sí. Entonces acá tengo la derivada de z respecto a r y la derivada de z respecto a t. Planteo. Z depende de las variables x y y. X depende de la variable r y depende de la variable θ. Y depende de la variable r y de la variable θ. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de z respecto a r, esto va a ser igual a la derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a r, más la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a r. Fíjense que siempre hay que seguir. Aquí tengo un camino y por acá tengo otro camino. Esos dos caminos además tienen que sumarse. Bien. Tengo que derivar z respecto a x. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer distinto. Lo que yo voy a hacer acá, en mi parte, es calcular derivada de z respecto a x, que es igual 2x. Derivada de z respecto a y, que es igual a menos 2y. La derivada de x respecto a r. Derivo esto respecto a r y me queda
coseno de tita. Derivada de y respecto a r, seno de tita. Y debo poner esas cuatro expresiones acá. Derivada de z respecto a x, 2x. Derivada de x respecto a r, Coseno de pi. muy bien, coseno de tita. Menos la derivada de z respecto a y es menos 2y. Menos dos. Y en la derivada de y respecto a r, seno de tita. Reemplazo. X vale r coseno de tita. Menos 2, y vale r seno de tita. Esto es igual a 2r seno cuadrado de tita menos 2r seno cuadrado de tita. Factorizo 2r. Tengo coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Es igual a esta diferencia. Coseno menos 1 por coseno más 0. Ya, ahora si no se daban cuenta de la identidad trigonométrica al instante, lo que tenían que hacer era dejarlo ahí, ¿no? Licenciado. ¿Sí? ¿Será que puede resolver el punto 2 del 1? Creo que hice mal, no sé en qué me equivoqué. ¿Está bien? A ver, terminemos este ejercicio. ¿Sí? Luego lo que me faltaría es la derivada de x respecto a tita. Si derivo respecto a tita, esto queda constante y la derivada del coseno es menos seno de tita. ¿Cierto? Derivada de y respecto a tita. Queda constante y la derivada del seno es coseno de tita. Entonces, ¿cómo queda? Derivada de z respecto a tita. Derivada de z respecto a x, la derivada de x respecto a tita, más la derivada de z respecto a y, por la derivada de y respecto a tita. Reemplazando, estas dos ya tenemos, esto es 2x, la derivada, hemos calculado, va a ser menos r seno de tita, más, esto vale 2y, y acá tenemos r coseno de tita. Reemplazando, esto es 2r coseno de tita, menos r seno de tita. Más, esto es 2r seno de tita por r coseno de tita.
Esto es igual. Y podemos decir esto es 2R por fuera. Y lo que me queda es menos coseno de tita, más coseno de tita por seno de tita, igual a 0. ¿Ya en qué cree que se ha equivocado, señorita, en esto? El punto 1 para B, licenciado. Ya, pero, o sea, ¿entiende el procedimiento de cómo hay que hacerlo ahora? Sí, licenciado. Ya, respecto a t, ¿qué tendríamos? Derivada de x respecto, perdón, de d respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de d respecto a y por la derivada de y respecto a t, más la derivada de b respecto a z por la derivada de z respecto a t. Entonces, estas tres ya tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Nos faltaría derivar b respecto a x, esto me queda menos y. Esto multiplicado por este diferencial son más derivada de b respecto a y, me queda menos x multiplicado por este diferencial, es 2t. Más respecto a z, esto es 2z. Por 3t al cuadrado. Listo. Gracias, licenciado. ¿Sería posible marcar el último ejercicio, por favor? Que acaba de resolver. ¿Puede mostrar el último ejercicio, el 3, por favor? De nuevo. Y en sus exámenes les ha ido relativamente bien. Está bien, muchas felicidades a los que han estudiado, a los que han hecho chanchoya, ¿no? Lice, ¿no sería menos 2y, licenciado? En derivada de z en función de y, licenciado, creo que es menos 2y. Menos 2y. Sí, licenciado. Hasta las 10. Sí. Perdón, una llamada. Entonces, si fuera así, tenemos acá menos 2. Menos 2r seno. Y acá también tenemos menos y menos coseno.
¿Quién hizo notar el error? Yo, licenciado. Daisy Bank. Muy bien, entonces esto va a ser igual a menos 2r al cuadrado menos 4r cuadrado coseno de tita seno de tita. Ahí queda. Bien. Entonces, estamos en el capítulo 3, sección 8. Me corrigen si estoy mal, ¿ya? Derivada de funciones implícitas. A ver, quiero ver qué sección estamos. Está bien, Inge. Derivada de funciones implícitas. Cuando nosotros tenemos un sistema, por decir x más y más z más w, y acá tenemos otra ecuación, x menos y más 3z menos 4w igual a 0. Entonces, dado el sistema, vamos a hacerlo formal. Nosotros sabemos que considerando a las variables x, y como las incógnitas del sistema de ecuaciones, entonces implícitamente z y w definen una función sobre x y y. Es decir, implícitamente existe una función de z y w. Esto me da x de zw y de zw. O sea, si yo tengo un sistema que no es cuadrado y que puede o no tener soluciones únicas, yo sé que ese sistema
yo puedo parametrizar. En este caso estoy diciendo Z y W van a ser parámetros y X y Y son las variables incógnitas. Entonces, yo sé que de acuerdo a esa lógica, lo que tengo que hacer, ¿no?, es definir una función que me dé a Z y W como variables del dominio y X y Y variables del lenguaje. Bueno, ¿cuál sería la derivada de esta función? Bueno, ya hemos visto esto. Y me responde, dos puntitos. Obviamente es la respuesta correcta. ¿Cuál es la derivada de una función de 2 por 2? Licenciado, ¿sería una matriz de 2 por 2? Sí, muy bien. ¿Cuál sería esa matriz? Primero sería derivar 2 veces z. A ver, esto es la función es x, en este caso sería la derivada de x respecto a z. Por otro lado, la derivada de y respecto a z. ¿Cuál es tu nombre? David Sánchez. Ya. Al otro lado tengo la derivada de y. Perdón. Acá es z, sí, respecto a w. Y la derivada de y respecto a w. La derivada de x respecto a w. Y la derivada de y respecto a w. Todos los derivados respecto a x, a z y los derivados respecto a w. ¿Está bien? Entonces, también podríamos definir z y w como incógnitas, coma x y y como variables. En este caso tendríamos una nueva función que depende de x y y, aunque acá tengo una función z que depende de x y y tengo una función w que también depende de x y y. En este caso, ¿cuál sería la derivada? Derivada de z respecto de x. Derivada de w respecto de x. Muy bien, y acá al revés, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Alfredo Leal. Alfredo.
Entonces, mucho depende de a qué variables nosotros consideremos variables independientes. En este caso, las variables independientes son X y Y. Para no perdernos, como siempre, vamos a ver un ejemplo. Tengo el sistema U más B menos Z más 3X al cuadrado menos B más 10 igual a 0. Y por otro lado tengo 2U por B menos Z al cuadrado más XY igual a 3. Calcular la derivada de la función implícita definida por este sistema. Considerando a X y Y como variables independientes. X, Y, y aquí nos hemos olvidado X, Y, Z. Como variables independientes. Ya. Esto es más próximo a la vida real, entonces es necesario que resolvamos esto. Muy bien, solución. Aquí es como si tendría una función f. ¿De dónde a dónde va? Me dicen que las variables son x y z, las independientes. Entonces esto va de R3 y llega a R2. ¿Qué? ¿Cuáles son qué variables tengo en todo esto? Tengo la variable x, tengo la variable y, tengo la variable z, x, y, z, tengo la variable u y tengo la variable b. Tengo todas esas variables. Entonces esto va a llegar a un par v. Que he dicho de otra manera, esto va a ser u, que depende de x, y, z, coma b, que depende de x, y, z. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, licenciado. Bien. Entonces, ¿cuál es la derivada? Du sobre dx. Muy bien, du sobre dx. ¿Qué más? Y dv sobre dx. ¿Ya? Du sobre dy. Dv sobre dy. Du sobre dz. Y dv sobre dz. ¿Cuál es tu nombre?
Verónica, bueno. Ya. Vayan participando, por favor, de un aula de 15, 20 personas. Entendería que participen 3 o 5 siempre. Pero de una aula de 120 personas, no. Entonces tengo que calcular esta derivada. ¿Qué hago para calcular esa derivada? Pues ese es el gran problema. Como yo tengo esta función, derivo esta función respecto a x. ¿Está bien? Entonces, derivando respecto a x, ¿qué es lo que tengo? No se olviden que u depende de x. Voy a volver a copiar. Esto es u más b menos z más 3x al cuadrado menos b más 10 igual a 0. Esto es 2v menos z al cuadrado más xy igual a 3. Derivando respecto a x. ¿Qué pasa si derivo u respecto a x? Tengo la derivada de u respecto a x. Más, ¿qué pasa si derivo b respecto a x? Tengo la derivada de b respecto a x. Derivada de z respecto a x, esto es 0. No se olviden, u depende de x, de y, de z. B depende de x, de y y de z. Z no depende de x. Entonces, como no son variables dependientes, esto vale menos 0. Más. Derivo esto respecto a x, tengo 3 por 2, 6x. Menos derivada de b respecto a x. Igual a 0. Derivada de la constante 0 y de 0, 0. El licenciado, ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? U más b menos z más 3x al cuadrado menos b. Allá, donde aparezca b, como yo no sé qué forma tiene b, pero estoy forzando a que dependa de x y z, cuando derive u, voy a decir la derivada de u respecto a x. No conozco evidentemente esto. Tampoco conozco esta derivada de b respecto a x. Abajo. ¿Qué pasa si derivo esta segunda ecuación respecto a x? Fíjense que aquí hay un producto de funciones. ¿Cómo se deriva un producto de funciones? Derivo primero u respecto a x y me mantengo constante. Luego mantengo u constante y derivo b respecto a x. ¿Está bien? Hasta ahí está este producto. Z es una variable independiente, entonces su derivada va a ser 0. Y derivada de x y respecto a x queda y.
Entonces, ¿cuántas incógnitas me quedarán acá? Fíjense que esto se puede simplificar, ¿cierto? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, le dije con menos de derivada de... A ver, ¿saben qué? No me convence este enunciado. Esta vez está por demás, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esta B. Pues nada tiene sentido que esté más B menos B. Lo mismo acá. En el enunciado, borremos B. Se anula el valor, ¿sí? No estamos borrando, es como si no estaría en el enunciado, ¿ya? Para poder hacer los cálculos. Entonces esta derivada ya no va a tener ese diferencial y va a quedar en cero acá. ¿Está bien? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cuáles son las variables que tengo que encontrar? La derivada de u respecto a x y la derivada de b respecto a x. Voy a encontrar esta entrada y esta entrada. ¿Cierto? ¿O no? Sí, sí. Bien. ¿Cómo resuelvo esto? A ver, si lo trato de expresar como un sistema lineal, tendría la derivada de u respecto a x más la derivada de b respecto a x igual a menos 6x. Por otro lado tendría 2b por la derivada de u respecto a x más 2u por la derivada de b respecto a x igual a menos y. ¿Cuál es la manera más fácil de resolver un sistema 2 por 2? Les pregunto, ¿qué me responden? Haciendo reducción. Simplificar. ¿Conocen la regla de Kramer? Ya, a ver, simplifica. ¿Qué es lo que me dice la regla de Kramer? Si tengo un sistema de la forma AX más BY igual a C dx más EY igual a F. X es igual al determinante, reemplazo en la primera columna CF y B dividido entre el determinante de la matriz asociada que sería AB, CD. Y Y es igual a AD, plazo acá CF, dividido entre el mismo determinante, AB, CD. Para mí esta es la manera más fácil de resolver un sistema 2 por 2. ¿Qué estaría diciendo? La derivada de u respecto a x va a ser igual al determinante de menos 6, reemplazo esto, menos y acá tengo 1, 2u. Luego tengo abajo el determinante de la matriz asociada a este sistema, que es 1, 2b, 1, 2u. Bien.
haciendo las multiplicaciones correspondientes, ¿sí? Ahí en la matriz que ha escrito, entonces el de abajo sería A, D, ¿no ven? No sería AC. A, AC. DU, XX. Los coeficientes de X son A y T. Ah, cierto. AB, esta sería D DE. y E sería, ¿no ven? DE. Sí, ¿cuál es tu nombre? Verónica, bueno. Muy bien. Multiplicando, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos menos 12 veces XU más Y. Y abajo tengo 2U menos 2B. La derivada de B respecto a X. Tengo el determinante, esto voy a copiar igual, 1, 2B, y reemplazo menos X, menos 6X menos Y. Y abajo tengo el mismo determinante, entonces voy a copiar. Esto es menos 2U menos 2B. Esto va a ser menos Y. Esto va a ser más 12XB. Entre 2U menos 2B. ¿Está bien? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es definir, y vamos a calcular estas dos y tienen que calcular estos 4 términos restantes. ¿Está bien? Aún no vamos a entrar en receso, pero ¿o quieren calcular alguno más conmigo? Sí, dice. Listo, por favor. Bien, lo que estamos diciendo es el sistema permanece igual. Esto va a ser U más B menos Z más 3X al cuadrado más 10 igual a 0. Luego tengo 2 U por B menos Z al cuadrado más XY esto igual a cuánto es, igual a 3. Bien. Nuevamente, U depende de X, de Y y de Z. P igual. Depende de X, Y, Z. Si derivo todo esto, es decir, derivo esta expresión respecto a Y, también tengo que derivar este otro lado respecto a Y. ¿Cierto? Es más o menos así la lógica. Entonces, acá, derivando respecto a Y. Tengo que derivar U
respecto a y. Más tengo que derivar b respecto a y, en esta primera ecuación. Menos tengo que derivar z respecto a y. Más tengo que derivar 3x al cuadrado respecto a y. Más tengo que derivar 10 respecto a y por el otro lado tengo que derivar 0 respecto a y. Esa es la primera ecuación. ¿Qué sucede en la segunda ecuación? Tengo 2 y debo derivar u por b respecto a y. Menos tengo que derivar z al cuadrado respecto a y. Y más debo derivar xy respecto a y. Igual a 0. Ya sabemos, este lado es 0. Bien. Derivando, tengo la derivada de u respecto a y. ¿Conozco cómo es u? No sé. No sé porque está implícitamente en función de x y z. Pero sí sé que como está en función de x, debe existir esta derivada. Eso lo dejo ahí, derivada de u respecto a y. Lo mismo con b, depende de y, entonces su derivada también existe. Menos. ¿Qué sucede con z respecto a y? Ambas son variables independientes, entonces esta derivada no existe. X también es una variable independiente, y es una variable independiente, esto es 0. La derivada de una constante también es 0, y esto es igual a 0. Abajo tengo 2. La derivada de un producto, ¿a qué es igual? La derivada del primero, el segundo constante, más la derivada del segundo, el primero constante. Menos. Variable independiente, esto es 0, más derivada de xy, x es como constante, sale, y la derivada de y respecto a y queda 1. En forma resumida, lo que yo tengo es la derivada de u respecto a y más la derivada de b respecto a y, igual a 0. Abajo tengo 2b por la derivada de u respecto a y más 2u por la derivada de b respecto a y. Y esto es igual a menos x. Entonces de ahí es de donde despejo ambas derivadas. Calculen esas derivadas.
¿Y alguien ha calculado? Yo le hice Dígame. menos x arriba y abajo sería 2u menos 2b. Menos 2b. ¿Qué derivada es esta? De y, de u sobre de y. ¿Cuál es su nombre? Verónica, bueno. ¿La otra? Dicen, todavía se me ha hecho. Creo que es lo mismo, pero con el signo cambiado. Sí, exactamente, ¿no? Acá si vemos, decimos du sobre dy es menos db sobre dy. Pues el signo nomás afecta. ¿Cuál es tu nombre? Boris Eiseil. Muy bien. No le vamos a dar mucha importancia. Más tarde, cuando les deje su práctica, vamos a ver este tipo de ejercicios. Y nos pasamos a la siguiente sección. 3.9. Derivadas de funciones inversas. Entonces, la definición. Si f es una función de Rn en Rm, tal que f es una función invertible, es decir, f a la menos 1 existe, entre paréntesis, f a la menos 1 de y es igual a x para esta función f de x igual a y. A eso se define como función inversa, ¿no? Volver al mismo punto de inicio. La derivada de f es una matriz cuadrada de orden n por n. Entonces aquí importa el espacio de partida. ¿Está bien? Es decir, lo que estaríamos haciendo es una restricción de Rn a Rn. Inicialmente partimos de Rn a Rm, pero si es invertible sabemos que tiene que ser el mismo espacio. Idénticamente el mismo espacio. Entonces, en ese sentido, la función estaría en un dominio cuadrado. Y por lo tanto, f a la menos 1 es también una matriz cuadrada
de orden n por n. Entonces, si f' de x es una matriz A de n por n, la primera derivada de la matriz inversa es a la menos 1 de orden n por n. Ahí esa relación. ¿Está bien? Entonces, a ver, esto le vamos a pintar derivada, derivada, y este menos 1. Existe esta relación. O, dicho de otra manera, la derivada de f a la menos 1 en un punto y. Entonces, o es igual a la derivada de f en un punto x elevado a la menos 1 con f de x igual a y. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que si nosotros queremos calcular la derivada de la función inversa, tenemos que invertir la matriz asociada, esa matriz que hemos encontrado acá arriba. Ejemplo. Sea f de r y de θ definida como x de r θ, y en función de r θ igual r coseno de θ, r seno de θ. ¿Cuál va a ser la derivada? No se olviden, esto va a ser la derivada de x respecto a r, la derivada de y respecto a r, la derivada de x respecto a θ, la derivada de y respecto a θ. Entonces, la derivada de x respecto a r, hay que derivar esto respecto a r, me queda coseno de θ. Derivada de x respecto a θ, me queda menos r seno de θ. La derivada de y respecto a r, me queda seno de θ. Y la derivada de y respecto a θ, ¿cuánto me queda? R coseno de θ. Era coseno de pi. ¿Sus nombres? Verónica Bueno. Entonces, ese sin de tita de la parte de abajo de cocina no sería menos. No me estoy equivocando. ¿Ahí está? Cuando derivas coseno, la derivada de coseno sí es menos seno, pero la derivada de seno se mantiene como coseno, con signo positivo. Bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función inversa? Según esto, me dicen que la derivada de la función inversa es la matriz inversa de esta función. Calculen esa matriz inversa. Si yo tengo una matriz A, B, C, D,
quiero invertir esta matriz ABCD, ¿cómo es la inversa? 1 sobre AD menos BC por D ya cambian. ¿Tengo razón? Y acá tengo menos C menos B. Esa es la regla, ¿no? Según la propiedad de la matriz adjunta, para determinar una matriz inversa. Pues para no perder tiempo. Bien. Aquí tenemos 1. Esto es A, B, C, D. Entonces, tendría A por D. Acá tengo R coseno al cuadrado de tita. Menos la multiplicación de estos dos me va a dar más R seno al cuadrado de tita. Adentro en la matriz, estas dos cambian de lugar. Y estas cambian de signo. Entonces voy a hacer R seno de tita. Perdón, aquí sin R, menos sin de tita. Esto va a ser igual a 1, R cuadrado, R coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, me queda solamente R. Y acá tengo R coseno de tita, R seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Lisa, una pregunta. ¿Sí? En la derivada de dy sobre dr, ¿no tendría que ser negativo de seno? No, porque no estás derivando seno, ¿no? Estás derivando respecto a R. O sea, lo que tendrías que preguntarte es esto. Tienes la derivada de y respecto a R. Esto es la derivada de R seno de tita respecto a R. Esto es lo mismo que decir el seno no lo toco, lo que derivo es R respecto a R. Entonces acá me queda seno de tita. Ya, gracias. Bien. Entonces, el ejercicio que van a resolver de esto una última sección y terminamos este capítulo. (3.10) Diferencial de una función. Hasta el momento hemos hablado de derivadas, no hemos hablado de diferenciales. Entonces, para eso, nosotros decimos
dada una función f, vamos a ponerla simple, vamos a decir de R2 R haciendo z igual a la función en un punto en particular. ¿Qué es lo que tenemos? El diferencial de z, o la diferencia z, es igual a z a f en un punto x más h, y más k, menos f de x, y. Si z tiene derivada en el punto xy, entonces el diferencial de z respecto a x, la derivada de z respecto a y, existe. Y su derivada es, sabemos que la derivada de esta función f' en un punto xy va a ser la derivada de z respecto a x, la derivada de z respecto a y. Además, nosotros sabemos, y esto ya lo hemos descrito esto al iniciar este capítulo, que nosotros tenemos la función f en x más h, y más k, y esto es igual a f de x, y, más, ya habíamos dicho esto, es la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y, por el incremento hk, ¿recuerdan? Más Sí. una función R1, R2 por hk. Ahora, nosotros sabemos que, aquí lo voy a poner, R1, H2, HK tiende a 0 cuando H, K tienden a 0. Entonces, nosotros podemos reescribir esto y decir, esto es f de x más h, y más k, menos f de x, y, igual, lo tenemos df sobre dx, multiplicado sería por x, multiplicando tendríamos df de la derivada de f respecto a x por h, más la derivada de f respecto a y por k, más todo esto, ¿no? Ahora, si h, k tiende a 0, 0, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando este incremento es tan pequeño,
O sea, esta diferencia es tan pequeña porque y y k son tan pequeños. Esto se puede denominar el diferencial de f en el punto xy, que va a ser igual al diferencial de f respecto a x, diferencial de x, más el diferencial de f respecto a y, pero la derivada de f respecto a y por el diferencial de y. ¿Está bien? O, escrito de otra manera, esto es el diferencial de z igual a la derivada de f respecto a x por el diferencial de x más la derivada de f respecto a y por el diferencial de y. Es así. Bien, estos son diferenciales. Entonces, hay que hacer esa distinción. Esto es derivada y esto diferencial. Ahora, ¿para qué sirve este diferencial? Para calcular aproximaciones. Vamos a dar un ejemplo y luego una aplicación. Ejemplo. Calcular el diferencial de z si z es igual a x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Entonces, según esta regla, ¿qué es lo que me dice? El diferencial de z es la derivada de z respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de z respecto a y por el diferencial de y. Así, en ese orden. Esto puedo calcular y esto también. Entonces, punto aparte. Derivo z respecto a x. ¿Cuál es esa derivada? 2x más y. La derivada de z respecto a y. Esto va a ser x más 2y. Reemplazando, tengo el diferencial de z es igual. La derivada de z respecto a x es 2x más y por el diferencial de x. Más, acá tengo el diferencial de z respecto a y. Esto es x más 2y. Perdón, la derivada de z respecto a y es x más 2y por el diferencial de y. Y queda así, en términos de diferenciales. Ahora, aquí va nuestro primer ejercicio. Ya saben qué significa el asterisco, ¿no? Licenciado, disculpe, ¿para qué dijo que sirven los diferenciales? Para calcular errores. Ahora vamos a calcular eso. Si en un rectángulo de base 5, vamos a poner centímetros, y altura 2 centímetros, se aumenta la base en 0.1 centímetros y la altura en 0. A ver, pongámosle así, luego hacemos otro ejemplo. En 0.2 centímetros. ¿En cuánto aumenta el área aproximadamente?
Entonces, yo estoy diciendo acá, el área es una función de la base y la altura. ¿Ya? ¿Cuál es el área? Es B por H. B, base, H, altura. 8, en inglés. ¿No? Tengo una función a dos variables, llega a R. ¿Cómo calculo mediante esto estas aproximaciones? Como dijo el licenciado, ¿puedes repetir, por favor? ¿En cuánto varía el área? Este diferencial es una variación. No, vean, no se olviden que dB, o dA en este caso, va a ser el área de B más H le voy a cambiar esto para que no nos confundamos. B mayúscula y altura. Esto, el área de un rectángulo se divide como B por H, ¿cierto? Entonces, esto es igual al área de B más un pequeño incremento, coma H más un incremento K, menos el área en el punto BH. Fíjense cuando HK tiende a 0, 0. O sea, este diferencial lo que representa es una variación del área original versus el área original, pero si yo le aumento pequeños incrementos, tanto en la base como en la altura. Eso representa. ¿Qué es lo que me dice acá? En cuánto aumenta el área aproximadamente, que es justamente esta diferencia. Mido el área inicial, mido el área, veo cuánto aumenta y eso es el diferencial de área. Siempre y cuando que H y K tiendan a 0, 0. Entonces, ¿cómo se escribe el diferencial de A? Estamos diciendo que es una función de B y H. Esto va a ser la derivada de A respecto a la base por el diferencial de base, más la derivada del área respecto a H, a la altura, por el diferencial de la altura. Y aquí otra pregunta. ¿Cuáles llegarían a ser estos diferenciales o estos incrementos pequeños? El diferencial de la base es lo que está aumentando la base, 0.1. El diferencial de la altura es lo que está aumentando la altura, 0.2. ¿Está bien? Derivo A respecto a B. Conozco A. Derivada respecto a B, ¿qué me queda? H con el diferencial de B. Derivo el área respecto a H. Me queda B por el diferencial de H. Reemplazo. ¿Cuánto vale la altura? 2 centímetros. El diferencial de la base, o lo que estoy aumentando en la base, 0,1. ¿cuánto vale la base? 5 centímetros. El diferencial de la altura, 0.2. ¿cuánto vale esto? 1.2. Entonces, ¿en cuánto aumenta el área aproximadamente? En 1.2. Es netamente, los diferenciales se usan netamente para calcular aproximaciones, ¿ya? Entonces, a ver, para irles motivando. Licenciado, disculpe.
¿Por qué sale de la derivada de A sobre derivada de B y por B derivada de B no sale HB, H de derivada de B? Bueno, perdón, diferencia. Lo que están diciendo aquí es derivar el área respecto a la base por la derivada de la base, más la derivada del área respecto a la altura por la derivada o por el diferencial de la altura. ¿A qué es igual esto? Esto es la derivada de la base por la altura respecto a la base. Diferencial de base. La derivada de la base por la altura respecto a la altura. Diferencial de la altura. ¿Esto qué es igual? Si derivo esta expresión respecto a b, me queda h por el diferencial de b. Si derivo esta expresión respecto a h, ¿sabes? Sale b, derivada de h respecto a h es 1 y me queda diferencial de h. Por esa razón llego a esa expresión. ¿Está bien? Sí, listo. Esa parte donde dice derivada de a menos a por b, h, ya no se toma en cuenta. Ya no, porque es así como se define el diferencial. El diferencial, como su nombre indica, viene de una diferencia. Y esa diferencia se da, o sea, el diferencial, véanlo como una variación, pero no es una variación cualquiera. Cuando es una variación cualquiera, se denota con delta, como lo estamos denotando acá. Cuando la variación es cualquiera, 5 menos 10, 5 menos 15. Ahora, cuando la variación tiende a 0, se denomina diferencial. 5 menos 5.0001, pues hablando así, eso ya es un diferencial, es una diferencia pequeña. Entonces, fíjate que acá tenemos el área evaluada en un punto BH. Y acá tenemos el área evaluada en un punto B más algo pequeñito, H más algo pequeñito. Si te dicen que esos incrementos tan pequeñitos tienden a 0, entonces se llama diferencial. Y se realiza solamente la suma por más de que esté definido por resto, ¿verdad? Ah, ya. Esta parte es la definición. Definición del diferencial. Y esto es cómo se calcula el diferencial. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Bien, entonces, a ver, para irles motivando. Y nos vamos a poner